Ya, dispara. Cuando nosotros calculamos la resistencia equivalente de pequeña señal, Ya, voy ahí no para está allá. incluido la resistencia parásita, No está. no está incluido. Buena pregunta. No, no está. Cuando estamos calculando esta resistencia y la calculamos con la ecuación esta que aprendimos que era algún V partido por algún I, porque si R. Ah, perfecto. N de T partido por I sub D. Sí, bueno, aquí estamos calculando la resistencia para la ecuación del diodo ideal, que sería esta, ¿de acuerdo? Pero si es que a esto además le agregamos resistencia parásita, ¿cómo nos cambiaría esta resistencia? ¿Se le suma? ¿Tú crees que se sume? ¿Será tan fácil? A ver, miremos. Si tengo mi circuito y mi circuito tiene un diodo real y ese diodo real lo puedo dividir entre un diodo ideal y una resistencia parásita en serie. Si llevo esto a pequeña señal, el diodo ¿cómo queda? Como una resistencia de valor. A esta le vamos a poner mayúscula. RD. ¿Y esta cómo pasa a pequeña señal? Igual. RP parásita. Sí, se suma, perfecto. Ya, ahora no hay duda, ¿cierto? ¿De acuerdo? Para la 18, si nosotros queremos calcular la resistencia parásita, Ujú. se calcula de la misma manera que para calcular la resistencia equivalente. Sacamos el inverso de la pendiente de la recta de carga. Sí, Cuando el voltaje es muy alto, para que sí, simule la... de acuerdo, pero es que en voltajes muy altos, a ver, en voltajes muy altos, ¿qué sucede? Cuando V es muy alto, I va a ser muy, muy alto. Si I es muy, muy alto, RD es muy, muy chica. Entonces, para V grande, RD chica, entonces todo esto se aproxima a RP. Por eso, a eso voy, que al final cuando calculamos el RD, cuando hacemos la inversa de la pendiente de la recta, en verdad estamos incluyendo la recta, la resistencia parásita. Si el modelo del diodo incluye resistencia parásita, sí. Pero si el modelo del diodo no la incluye, ahí están solamente considerando esto. Y para voltajes chicos es probablemente parecido a esto. Y lo otro, cuando queremos modelar el diodo real, Ujú. ¿con qué modelo lo hacemos? ¿Lo hacemos con un diodo ideal y una resistencia parásita? ¿O lo hacemos con un diodo ideal con caída de voltaje? ¿O lo hacemos modelo por parte? Depende, eso es buena pregunta. Por ejemplo, si es que están trabajando a voltajes bajos, probablemente baste con esta parte del modelo. Con esta parte del modelo regido según esta ecuación. Para voltajes más altos probablemente puedan decir que esto se parece a lineal por parte. ¿Te fijas? Si es que las resistencias involucradas en el circuito son mucho más grandes que esta, tal vez te basta con este modelo. Entonces, la respuesta es depende. La respuesta, y ahí es donde el ingeniero tiene que aplicar criterios. Y no te pido que tú apliques criterios ahora, porque la idea de este curso es que tú aprendas criterios. Entonces, que tengas una idea de que existe una variedad de modelos que tú puedes usar. Si tú quieres obtener un resultado exacto, usa esto más resistencia parásita, más capacitancia, más resistencias de fuga, más efectos de luz, no sé. Ponle un montón de cosas. Pero si quieres hacer un... No, en serio, los semiconductores dependen mucho de la luz. Cuando la luz llega a un semiconductor, bueno, lo vamos a ver hoy día probablemente. Pero si tú quieres obtener resultados rápidos, elige un modelo más simple, ¿de acuerdo? O sea, el modelo depende de cuál es la exactitud del resultado que tú quieres. Y por último, en el peor de los casos, está Spice. Y Spice, les digamos, la pega hace los resultados más exactos, ¿de acuerdo? La capacitancia en paralelo se lo ponemos en pequeña señal cuando la frecuencia es muy alta, ¿cierto? Sí, ahí le pones capacitancia en paralelo. Pueden importar en gran señal, pero típicamente en pequeñas señales cuando nosotros hablamos de señales con alguna frecuencia. Entonces, sí, en pequeña señal ponemos capacitancia. Ojo, en este caso,
en realidad la capacitancia va ahí, porque IRP está como en los terminales, y la capacitancia está modula, o más bien em, considera lo que hay en la unión misma, y esto está fuera de la unión, entonces este debería ser un mejor modelo. ¿Nos pregunta? Ya, sigamos entonces. Estábamos mirando circuitos con diodo, vimos que sirven de regulador y quedamos en este, fuente de potencia, y creo que fue aquí donde quedamos, ¿no? Por aquí cerca, sí. Entonces voy a recordar fuente de potencia. Al final no les di tarea de fuente de potencia y les di otras tareas porque guardé esta tarea para cuando vieran esta materia. O sea, a partir de mañana o pasado mañana puedo empezar a tirar esta tarea. La tarea de mañana es otra cosa. ¿Alguien ya la vio? Ya la subí. Como me siento mal, no sé qué va a ser de mí hoy día en la tarde, entonces preferí subir la tarea temprano. Para asegurarme de que tengan pega. Es una tarea curiosa, curiosa. ¿Sí? La de hoy día es para mañana en la noche. Sí, o sea, la de hoy día es la que normalmente habría subido hoy día en la noche. Pero alguien me escribió un correo y me dijo, oye, tengo muchas cosas, podrían subir las tareas un poco antes para programarnos más. Ya, bueno, subámosla un poco antes. Sí, no, 21, perdón. Pero esa se entrega mañana. No, no dejé una ayer. Ya, entonces me pajaronía, tal vez. Yo creo que sí, sí subí tarea ayer, ¿o no? Subí la 20, entonces la 20 se entrega hoy día. Era ayer. ¿Y a qué hora la subí? No, tienen que tener al menos un día. Sí, hay una descoordinación. Porque, porque las tareas, el enunciado se sube en un momento y ustedes deben tener al menos 24 horas para resolverla. Y ojalá no más de 48. Em, ya, deberíamos cambiar eso. Deberíamos dar un día más para ambas. Ya, voy a escribirle al ayudante, ¿de acuerdo? Sí, eso debería ser así. Tal vez me faltó dar una el domingo. No, no sé. Bueno, bueno, de alguna forma lo resolveremos. Entonces estábamos hablando de estas fuentes de potencia, que los terrícolas llaman fuente de poder, y que parte típicamente, una fuente lineal, parte con un transformador que baja el voltaje, luego hay un rectificador de voltaje que obtiene una señal DC a partir de una señal AC, pero esa señal DC puede tener contenido AC también. Entonces, luego pasamos por un filtro que reduce el contenido AC, luego pasamos por un regulador de voltaje que baja ese voltaje a un valor que nosotros queramos y luego pasamos por la carga. Típicamente, después del regulador también hay filtro. Eso no está aquí, pero típicamente uno igual pone filtro aquí. Y bueno, Altamiro me preguntó al final de la clase anterior algo y le respondí y luego parece que te sirvió. Entonces, si a él le sirvió, tal vez a ustedes también les pueda servir. Así que se los comento. Típicamente, uno pone filtros aquí para reducir estos ripples. Ya vamos a ver las ecuaciones que rigen esto. Entonces, ¿dónde pongo yo el filtro? Si yo tengo un regulador, pongo un filtro en la salida, ¿de acuerdo? Y ese filtro va a ser un capacitor. ¿Qué valor debería tener ese capacitor? En teoría, lo más grande posible. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en clase. Que ese capacitor debería ser enorme. Cosa que cuando la señal va subiendo, este capacitor se cargue y cuando la señal vaya bajando, este capacitor asuma eh, la carga. De alguna forma ese capacitor va a ser una especie de batería que se va a estar descargando en la carga. Y si este capacitor es muy grande, la constante de tiempo va a ser muy... Si C es grande, la constante grande, entonces se va a demorar más en descargarse.
¿Se demora en empezar? Sí, los primeros ciclos se va a estar cargando. Probablemente el primer ciclo se va a cargar y de ahí queda cargado. Entonces, perfecto. Con ese capacitor enorme, esta cosa funciona muy bien. El problema ocurre cuando ponemos una carga que puede estar un poco lejos de ese capacitor. Y esta línea va a tener resistencia, probablemente muy chica. Entonces, quizás no importa. El problema es que estas líneas tienen inductancia. Y esa inductancia puede ser relevante porque de repente esta carga le va a dar por requerir más corriente. Y cuando una carga requiere más corriente, por ejemplo, porque encendí algo dentro de esta carga, entonces va a requerir más corriente y va a producir un delta I, pero si la requiere muy rápido va a ser un DI ADT. Y los DI ADT a esta inductancia no le gustan mucho. Entonces, ¿qué hace la inductancia frente a un DI ADT? Ajá, bajan el voltaje aquí. El voltaje va a caer aquí un poco, porque va a crecer el voltaje aquí. Si este es fijo, este va a bajar. Entonces, para reducir esos problemas hay que poner filtros lo más cerca posible de la carga. Entonces, típicamente ponemos filtros de, no sé, si esto es un microcontrolador, aquí ponemos 100 nanofarad. Es un valor que si uno no quiere calcular nada, uno chanta un capacitor de 100 nanofarad, de estos que dicen 104K en la etiqueta, y con eso estamos. Si uno quiere estar así súper seguro de que esta fuente va a ser buena, uno le pone, como dije, un capacitor grande. Pero ese capacitor grande no asegura mucho porque los capacitores internamente también tienen resistencia parásita, que se le llama ESR, por Equivalent Series Resistance, o resistencia en serie equivalente. Porque el capacitor está hecho de alguna forma y uno lo modela con una resistencia en serie. Y hay una en paralelo también que lo va descargando de a poquito. Ese es otro tema. Si alguien tiene capacitores muy grandes, no los guarden en circuito abierto, porque a veces se crea carga. Estos capacitores a veces cosechan carga sin que uno quiere. Y hay gente que ha muerto porque ha tomado capacitores descargados originalmente, que después tienen carga y se electrocutan. Hay gente. Entonces, cuando hay un capacitor muy grande, uno típicamente le pone una resistencia en paralelo para que se vaya descargando a poquito y así no cree carga. Bueno, da lo mismo, ese es otro tema. No es parte del curso, pero podría salvar una vida con esto. Entonces tenemos esta resistencia en serie y curiosamente la resistencia en serie de los capacitores es más o menos proporcional al valor de esta capacitancia. Entonces un capacitor muy grande va a tener una resistencia en serie muy grande y no va a ser un buen filtro para frecuencias altas. Entonces ahí ponemos otro capacitor más chiquitito y después otro más chiquitito. Entonces cuando uno pone varios capacitores en paralelo de diferentes valores, a veces uno mira un circuito y dice, reemplaza esto por uno grande nomás. No, eso a veces no sirve. ¿De acuerdo? Cosas prácticas que vale la pena saber. Ok, sigamos entonces. Este es el rectificador con derivación central, que con dos diodos yo puedo hacer esta forma de onda que es una especie de valor absoluto de la forma de onda de entrada. Y yo puedo lograr el mismo efecto sin derivación central usando un puente de diodos. Esto es lo que se llama puente de diodos, que tiene 4 diodos. Entonces veamos cómo funciona esto. Esta señal de aquí puede ser positiva o negativa, ¿cierto? Tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. En el semiciclo positivo va a tratar de entregar corriente. Entonces la corriente del semiciclo positivo va así y se encuentra en esta bifurcación. Chuta, ¿por dónde sigo? Por allá no puedo porque este diodo me está impidiendo el paso. Entonces sigo por aquí. Y luego aquí se encuentra con otra bifurcación. Chuta, ¿por dónde voy? Por acá, no me queda otra. Entonces pasa por la carga en esa dirección. Y luego llegando aquí, ojo, esto se presta para una cantidad de malos entendidos que es terrible. Aquí lo que estamos haciendo es rotular este nodo como tierra. No es que esto se vaya a una tierra más grande, ¿de acuerdo? Aquí estamos diciendo, esto de aquí, por definición, va a ser tierra.
¿De acuerdo? Entonces esto no es que esté conectado a una Tierra gigante, sino que yo aquí estoy diciendo, esto para mí va a ser la Tierra. Entonces, la corriente aquí no se puede ir por tierra, porque yo estoy diciendo, este es el nodo de tierra. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren por ahora, para que no se confundan, borren esto. Después vamos a entenderlo un poco mejor. Entonces la corriente va por ahí, va por aquí, aquí sigue por allá, y después ¿hacia dónde se va? Bueno, podría irse para allá, pero estaría creciendo en potencial. Entonces, no, pues se va para allá. Se devuelve a la fuente, perfecto. Cuando estamos en semiciclo negativo, la corriente viene desde aquí, y en esta bifurcación se va por aquí, luego pasa por la carga en esa dirección, por la misma dirección, y luego se devuelve por allá. Entonces, este es un circuito que con un poquito de ingenio permite que la corriente siempre se vaya en la misma dirección en la carga, independientemente de si el voltaje de entrada es positivo o es negativo. Si ustedes aplican este puente de diodos a una entrada positiva, van a tener un voltaje positivo. Si lo aplican a una entrada negativa, van a tener un voltaje positivo. Si lo aplican a una entrada que varía, van a tener voltaje positivo, porque la función estática que esto cumple es una especie de, esto es VI, esto es VO, va a ser así, ¿cierto? O sea, va a ser una especie de valor absoluto, pero con una pequeña diferencia. ¿Cuántas caídas de tensión de diodos tenemos en cada camino? 2. Entonces 2 VD menos 2 VD. Entonces, perfecto. Ahí tenemos una caída de tensión. Entonces, si esto llega a 12, esto va a llegar a 12 menos 1,4. ¿Está bien? ¿Y cuál será el voltaje inverso pico de esto? Ah, podemos calcularlo de aquí. Esto esencialmente. ¿Cierto o no? A ver. Pensémoslo. Cuando este es Vs, a ver, y este está conduciendo, este va a ser Vs menos V de 1, que es 0,7. ¿Y a qué voltaje se ve sometido esto? Ah, este de aquí va a ser, a ver, no consideremos este 0, porque vamos a referirnos a este de abajo. Si este fuera 0, este sería más V de 2. Entonces, este diodo se ve sometido a una diferencia entre Vs y V de 2. Entonces el voltaje inverso pico va a ser Vs menos un voltaje de diodo. Eso está bien, ¿o no? Déjeme chequearlo con mi torpedo. Sí, es Vs menos Vd. Entonces el voltaje inverso pico es Vs menos Vd. Perfecto. Ok, entonces ya hicimos el rectificador. Ya sabemos cómo es el rectificador. En la tertulia anterior hablamos del regulador de voltaje. Y la carga, bueno, la vimos en varios otros cursos. Entonces lo único que nos falta aquí es el filtro. Tratemos de entender cómo funciona el filtro. Y eso es lo que viene ahora. Vamos a hacer un rectificador con filtro para un rectificador de media onda. Yo quiero que ustedes luego extrapolen este resultado a un rectificador de onda completa. El ejercicio es muy simple. A ver, no vamos a hacer toda la derivación, pero vamos a tratar de entender cómo funciona. Entonces esto de aquí es un rectificador de media onda, donde hay una onda de entrada. Este diodo solamente deja pasar los semiciclos positivos. ¿De acuerdo? A ver, tengo una duda aquí. No, después no hablamos más de la Tierra. ¿Saben qué? Si no les digo lo de la Tierra ahora, no se los voy a decir nunca. Así que lo importante aquí es que esa Tierra es lo que yo estoy definiendo como el nodo de Tierra. Entonces yo después conecto la carga y la carga está aquí. Esto también se presta para confusión. La gente dice, ¿para qué quiero esta resistencia aquí? Bueno, esta es la resistencia de carga, pero si no quieren ponerla ahí, pónganla acá. Y va a tierra. Va. ¿Cuál es tierra? Ah, este nodo. Ah, perfecto. O sea, poner la resistencia de carga entre este nodo y tierra es lo mismo que ponerla aquí. Ya, perfecto.
¿Ok? Entonces aquí no es, insisto, no es que esto se vaya a una tierra distinta. Esto es tierra, yo estoy diciéndole eso es tierra. ¿Ya? Exactamente, yo estoy definiendo la tierra. Oye, ¿vienes a la fiesta? Yo soy la fiesta. ¿Ok? Oye, ¿esto es tierra? ¿Estás conectándolo a tierra? No, esto es tierra, por definición. Ya. Entonces hablemos de este circuito entonces. Por aquí el diodo deja pasar corriente hasta que carga el capacitor. Y después, ¿qué va a pasar aquí? A ver, supongamos que no hay ninguna carga aquí. La resistencia de carga es infinita. Entonces, este capacitor va a retener ¿qué voltaje? El máximo, se va a quedar en el máximo voltaje. Entonces, el voltaje del capacitor va a crecer hasta el máximo. Y después este se va a empezar a devolver. Y el capacitor va a tener un voltaje más alto. Entonces este diodo va a estar polarizado de manera directa o inversa. Inversa. Entonces no va a conducir nada. Entonces, ¿qué voltaje va a haber aquí? El voltaje del capacitor. Si yo ahora le pongo una carga, ¿qué voltaje va a haber aquí? Va a ir descargándose según E a la, o V inicial, que va a ser este voltaje máximo, menos 0,7, por E a la menos T partido por ERC, donde ERC es esta constante de tiempo. O sea, si yo tengo un capacitor muy grande, esto va a parecerse a una especie de recta, prácticamente. Perfecto, entonces esto es lo que está dibujado aquí. El voltaje del capacitor se empieza a descargar y cae como una especie de recta. Ya, entonces ahora vamos a hacer un supuesto. Vamos a suponer que RC es muy grande. ¿Comparado con qué? Con el periodo de la onda. ¿De acuerdo? Con cualquier otra constante de tiempo, en este caso, la otra constante de tiempo que hay involucrada en el circuito es el periodo de la onda. Entonces digamos que RC es mucho más grande que este periodo T. Ya. Entonces, y esto está en régimen permanente, o sea, el voltaje del capacitor venía descargándose del ciclo anterior, llegó aquí y aquí se cargó. Entonces en este poquito rato el diodo condujo. Oh, interesante, el diodo conduce por este poquito rato y el resto del tiempo no conduce nada. En este poquito rato el diodo entrega carga al capacitor, entrega corriente a la carga y nada más. Y el resto del tiempo el capacitor se encarga de entregar corriente a la carga. Oh, eso es interesante. Ya. Oye, calculemos el ripple, porque aquí aparece este ripple o rizado, ¿cierto? ¿Se fijan que hay una especie de rizado? Ya, entonces podemos calcularlo con ecuaciones exactas. Nuevamente, tu pregunta de cuándo ocupo ecuaciones más exactas o no. Bueno, en este caso vamos a usar ecuaciones aproximadas. Y la ecuación aproximada es que llego al voltaje máximo, que le llamo Vp, por voltaje peak o voltaje pico, y luego de eso, justo en el punto máximo de la onda, esto se empieza a descargar. Lo que dije ahora no es verdad, porque entonces para que me digan, no, es que el profe miente. No. ¿Cuándo se empieza a descargar? En realidad, si se empezara a descargar aquí, con la exponencial, en este ratito el diodo estaría polarizado de manera directa. Entonces, no puede ser. En realidad se empieza a descargar cuando las pendientes se igualan. ¿Ok? Cuando la pendiente de esta exponencial se iguala a la pendiente de esta sinusoidal. Pero vamos a asumir por un rato corto que se empieza a descargar justo en la mitad. Probablemente, si RC es muy grande, la pendiente va a ser chica, por lo tanto va a ser muy cercano al punto máximo. Ok. Entonces se empieza a descargar en el punto máximo. Entonces de aquí hasta acá hay un periodo, de aquí hasta acá hay un periodo, hay T. Pero si RC es muy grande, este punto en el que comienza a cargarse de nuevo es casi prácticamente el periodo. Entonces vamos a asumir que este punto aquí es T. ¿De acuerdo? Estamos siendo súper laxos, pero esto es válido cuando RC es muy grande. Si RC es muy grande, efectivamente la carga comienza muy cercano al
periodo. Entonces, vamos a asumir que esto se va descargando de manera exponencial y se empieza a cargar de nuevo en T. Entonces, ¿cuál es la caída de voltaje aquí que sufre? Va a ser la exponencial cuando llega a T. Entonces va a ser dP por E a la menos T mayúscula partido por RC. Ya, algo así. Y eso es el voltaje final. Entonces es el voltaje final. Entonces la caída va a ser 1 menos eso, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Va a ser 1 menos E a la menos T partido por RC. Aproximado, no es exacto. Entonces va... Ah, pero un momento. Si dijimos que T era mucho menor que RC, entonces esto va a ser aproximado de P por 1 menos, esto digamos que es una expansión de Taylor, 1 menos, pero esto es menos por menos más, T partido por RC, más un montón de otros términos, que prácticamente son cero porque T es mucho menor que RC. Entonces finalmente, VP, T partido por esto es VP, T partido por RC. ¿Correcto, no? Sí, perfecto. Ok. Oye, miremos otra cosa. VP partido por R se parece a algo. Este R es el R de la carga. VP partido por R, ¿qué será? VP partido por R es la corriente máxima de la carga, pero vamos a asumir que la corriente máxima y la mínima son súper parecidas. Entonces podemos decir que es la corriente promedio. Entonces, eso es la corriente promedio en la carga. Entonces, I sub L es la corriente en la carga. Eso es VP partido por R. Y T es 1 partido por la frecuencia. Y ahí tenemos C. Perfecto. Entonces, esta otra ecuación que les permite calcular el ripple en función de la corriente de la carga y la frecuencia. El voltaje de rizado. El ripple es este voltaje. Es la caída que sufre. Y ese ripple máximo es el que estamos calculando. Ok, calculemos la corriente promedio que circula por el diodo. A ver, para calcular la corriente promedio, lo que se hace es lo siguiente. De una forma relativamente ingeniosa calcular la corriente promedio. A ver, yo quiero corriente promedio. Entonces yo sé que si el diodo entrega una corriente promedio durante el tiempo de conducción, que es un tiempo muy corto, yo sé que esa corriente promedio, si yo la integro, va a ser igual a toda la corriente que está entregando el capacitor durante el resto del ciclo, más la corriente que le estoy entregando a la carga. Entonces, de alguna forma, esa corriente promedio, si yo la integro, o sea, si yo integro esta forma de onda, tiene que darme igual a la integral de la corriente que estoy agotando, ¿cierto? Entonces, haciendo ese ejercicio, uno puede llegar al siguiente resultado. I sub D average, o promedio, va a ser I sub L, que acabamos de definir acá, por 1 más pi por raíz de 2 de P partido por V sub R. Ese demuéstrenlo en sus casas. Y luego la corriente máxima del diodo, que es esta corriente que circula acá. A ver, si es que la corriente promedio de la carga, finalmente ya, yo la paso tiene que pasar por el diodo. Todos esos electrones que vienen tienen que pasar por el diodo. Y si esos electrones pasan por el diodo durante un periodo de tiempo muy corto, probablemente va a ser la media corriente por el diodo. O sea, la corriente en el diodo, que conduce por un ratito corto, va a ser mucho mayor que la corriente promedio en la carga. Eso es algo que podemos esperar. Hay preguntas. Raíz, eso es pi. Sí, perdón por la mala letra. Caligrafía no era mi curso favorito. Ya, y la corriente máxima, I sub D max, esta también lo pueden calcular,
es I sub L por 1 más 2 pi por raíz de 2 Vp partido por Vr. ¿Ya? Y esto es mayor que, es como el doble prácticamente. Esto es claramente mayor que I sub L. O sea, interesante. ¿Qué es VR? Este de aquí es VR, el voltaje de rizado. Entonces, si yo quiero disminuir al mínimo el voltaje de rizado, eso tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Un segundo. Que las corrientes del diodo van a ser enormes. O sea, si yo quiero hacer que el voltaje de rizado sea chico, la corriente del diodo va a ser muy grande. Hay compromiso. Siempre cuando hay diseño hay compromiso. Siempre hay que decidir. Ahora sí. Allá. ¿De acuerdo? ¿Cómo cambiamos esto, cómo cambian estos resultados para el caso de un rectificador de onda completa? Bueno, este es relativamente fácil de ver, porque en onda completa tiene que llegar hasta la mitad del periodo. Entonces probablemente el rizado va a ser la mitad de lo que hay aquí, ¿cierto? Los otros dos calcúlenlo ustedes. Está en el CEDERA en todo caso, no es muy difícil verlo. Ok, sigamos. Hay circuitos limitadores de tensión. Estos circuitos se usan muchísimo, porque vamos a ver en el capítulo que viene que los MOSFETs, que son los dispositivos semiconductores que vamos a ver a continuación de diodos, son muy sensibles a las descargas electrostáticas. Entonces un MOSFET se quema fácilmente si es que nosotros le aplicamos un voltaje muy alto como el que ocurre en una descarga electrostática. Eso es malo con los MOSFETs. Entonces lo típico es que cualquier circuito con MOSFETs tenga en la entrada limitadores de tensión, que se ven algo así como esto que está acá. Entonces, ¿de qué se trata este limitador? No se ve como ese, mentira, se ve como este. Se ve como este y también limitan a voltajes altos, pero digamos que algo parecido a esto. Entonces, ¿qué hace este limitador de tensión? O sea, hay un chip, digamos que yo diseño un chip, alrededor del chip, aquí está el chip, hay un pad frame que también está hecho en el mismo pedazo de silicio y en ese pad frame están los pads. Y esos pads luego se conectan al encapsulado más grande y luego esto va en la PCB. En estos pads hay un circuito que se parece a esto. Entonces tiene un diodo polarizado en forma inversa. ¿Qué hace este circuito? Bueno, hace que cuando yo le aplico un voltaje positivo, este diodo queda polarizado en forma inversa. ¿Conduce o no? No conduce, entonces es como si no existiera. Para voltaje positivo este diodo no juega ningún rol. Si yo le aplico un voltaje negativo, menor que, en valor absoluto, mayor que el voltaje de polarización de este diodo, ¿qué le pasa a este diodo? Conduce. Y si conduce, si este es cero y este es menos algo, ¿y esto cuánto va a ser? Menos 0,7. No va a bajar de menos 0,7. Entonces, y la curva estática sería esta que está acá. Llega hasta menos 0,7. Y eso protege al circuito para que no haya voltaje de entrada negativo. De la misma forma hay otros circuitos con diodos que tienen una gran superficie y que se encargan de limitar los voltajes muy altos. Pueden mirar estos de aquí, son relativamente fáciles de entender. Este de aquí limita para arriba y limita para abajo. ¿Han visto esto en alguna parte o no? ¿Dónde? ¿Ah? O sea, el alumno que podría saber dónde lo ha visto no vino hoy día. Se sienta ahí. Sebastián, el delegado. Sí, él hizo un circuito que tiene esto. Mm. ¿Qué podrá hacer? A ver, si yo tengo una señal de entrada que es menor que 0,7 volts, la salida va a ser la misma señal de entrada. Pero si yo tengo una señal de entrada que es mayor que 0,7 volts, la salida va a salir como distorsionada. Ajá, ¿alguien toca guitarra eléctrica aquí? ¿Alguien tiene un distorsionador de verdad, analógico?
Ajá, un pedal de guitarra. Típicamente tienen eso. Un distorsionador. Ok, que un distorsionador es simplemente eso, algo que recorta la forma de onda hacia arriba y hacia abajo. Esto se llama clipper. Eso como que en frecuencia como que le suma armónico. Exacto, cada vez que hay una no linealidad como esta, esto es no lineal porque si la entrada crece al doble, la salida no es el doble de la entrada, de lo que habría sido en el caso original. Entonces es no lineal. Y cada vez que hay no linealidades en frecuencia, eso produce armónico. Perfecto. El distorsionador clásico es esto, más un amplificador. Ahí tal vez otro. Guagua nada que ver, el guagua es otro tipo, es una modulación. ¿Qué otro hay? El fuzz, todo eso, el compresor. Compresor es distinto, vamos a ver algo que puede hacer la PC de compresor más adelante, pero no es esto. ¿Sí? No entiendo ese que tiene ahí Dios. ¿Por qué no hace como el mismo trabajo que el otro, pero los dos están en... Mira, cuando este está polarizado en forma directa, caen 0.7 volts. Y cuando este está polarizado en forma inversa, cae Bcener. Entonces el máximo voltaje es 0.7 más Bcener. Y al revés lo mismo. Entonces, ahí está. Sí. ¿Por qué en el de más arriba da lo mismo la diferencia del voltaje entrada que en los sándwiches 0.7? Este de aquí, Sí. porque si yo tengo menos algo aquí, digamos, pongamos menos 10, hagamos una simulación mental. Menos 10 volts. Si este es tierra, este está en menos 10 volts. El diodo va a conducir hacia allá, ¿cierto? Entonces, si este es 0, este cae a menos 0,7. ¿Y quién se encarga de esta diferencia aquí? Esta resistencia. Esa resistencia asume esa caída de tensión. Si yo aumento estos menos 10, este va a seguir en menos 0,7, más o menos, porque esa es la caída de tensión típica de un diodo, y el resto es la resistencia. ¿Ok? Duplicador de tensión. Ajá, este es interesante. Uno puede duplicar tensiones. Es como aumentar el estrés. A ver, dP por seno de omega t. Esto es una sinusoide. Aquí hay un capacitor y esto es un diodo. Miremos de aquí a la izquierda. Cuando estamos en un semiciclo positivo, ¿este diodo conduce? No, si no conduce, entonces el capacitor no se va a cargar. Va a mantener su voltaje. En un semiciclo negativo, ¿este diodo conduce? Conduce. Entonces este se convierte en un cortocircuito. Entonces en un semiciclo negativo, este va a valer menos Vp. Entonces ese capacitor se carga con Vp en ese sentido. Luego de esto pasa por otro diodo. Al pasar por este otro diodo, tenemos Vp más Vp seno omega t. Entonces este nodo de aquí va a ser Vp más Vp seno omega t. Va a ser esto que está acá. Eso es V de 1. Y si eso lo pasamos por otro capacitor, vamos a filtrar. Digamos que esto tiene una carga, entonces esto va a ir cayendo. Pero va a estar en torno a 2 Vp. Fue impecable. Todos van a llegar a probar esto en Spice. Y los que tengan... esto se puede hacer en más etapas. O sea, de hecho uno puede hacer circuitos que hagan que crezca la tensión aún más. Mucho más. O sea, uno puede hacer un circuito que de alguna forma está bombeando carga, porque ¿qué hace una bomba? Una bomba bombea, ¿cierto? Una bomba empuja electrones. No, el agua. Sí, pero es que esto es como una especie de bomba para electrones. Y los electrones transportan carga. Entonces esto es una especie de bomba que bombea carga. Sí, si yo inventara este circuito le pondría algo así como charge pump, porque es como una bomba para bombear. Bombea para un lado, pero tiene válvulas que evitan que se devuelva. De acuerdo. Entonces uno puede hacer crecer el voltaje bastante con este tipo de circuitos. No son muy eficientes, no aguantan muy bien carga, pero hacen crecer el voltaje. Ok, superdiodo. Entonces este superdiodo es un diodo con un operacional. Este operacional está realimentado
de forma negativa. Por lo tanto, el operacional va a hacer todo lo que pueda hacer. ¿Para qué? Para que estos dos voltajes sean idénticos. Perfecto. Supongamos que este voltaje fuera mayor que el voltaje de salida. Entonces este voltaje va a tratar de conducir. Entonces este VA va a ser un VA positivo para que VO sea igual a VI. Es como un diodo que no tiene caída de tensión. Perfecto. Si este voltaje es negativo respecto de VO, si este es menor que VO, VO podemos asumir que parte en cero. Si este parte en cero y este es negativo, VA va a ser muy negativo. Y si VA es muy negativo, este diodo no conduce, por lo tanto este va a seguir en cero. Perfecto. Entonces para voltajes positivos hay realimentación negativa. Para voltajes negativos el cortocircuito virtual deja de ocurrir, porque este se queda pegado en cero, mientras que este se queda en un voltaje negativo. Ahí ya no hay cortocircuito virtual y la salida es cero. Entonces esto de alguna forma es como una especie de función matemática. ¿Signo? No. ¿Cómo se llama? ¿Cuál función es esta? No, no es signo. ¿Trampa? Rampla. No, pero esto, momento, esto no es en el tiempo. Esto es en señal. Entonces, no es signo. Solamente deja pasar los positivos y no deja pasar los negativos. Ya, ok. Digamos que los positivos los deja pasar, los negativos no. Entonces, como signo por la entrada. Y donde signo puede ser 1 si es positivo o 0 si es negativo, no sé. Bueno, algo así. La gracia es que es como un diodo, pero no tiene caída de tensión. Si bien aquí hay caída de tensión, el operacional se encarga de ella. Por lo tanto, es un superdiodo sin caída de tensión, y aquí tenemos un típico ejemplo de superdiodo. Rectificador, conversor de AC a DC y detector de BP. Fíjense en este es un rectificador de precisión, que aquí tiene un rectificador hecho con superdiodos. Entonces este superdiodo se puede extender para voltajes positivos y negativos, y este circuito hace eso. Hay otro que es un rectificador rápido de media onda, que rectifica media onda sin caída de tensión. Y este otro de aquí detecta el voltaje máximo de la entrada. Yo le aplico una entrada y la salida va a ser el voltaje máximo de la entrada. Interesante. Y eso lo guarda aquí. Ya. El logaritmo. Yo puedo sacar el logaritmo con un diodo. ¿Cómo eso? A ver, si esto fuera R, yo sé que VO partido por VI es menos R2 partido por R1. Pero en este caso no es R. En este caso es un diodo. Ya. Si es un diodo, yo podría reemplazar ese R por ¿qué cosa? Pregunta capciosa. Detector de pregunta capciosa. ¿Qué impedancia del diodo? No, pero no en pequeña señal, porque en pequeña señal, no, este logaritmo funciona en gran señal. En pequeña señal va a ser una especie de amplificador nomás. De un amplificador con ganancia variable. Entonces esto de aquí lo reemplazamos por la curva del diodo. Entonces yo sé que el diodo es I sub D igual, sí, pero tendría que reemplazar, claro. Tengo que despejar algo, sí, está medio complicado. Mejor hagámoslo de otra forma. ¿Qué corriente hay aquí? VI partido por R. Que esa corriente circula por el diodo. Entonces el voltaje del diodo va a ser igual a 0 menos el voltaje del diodo para una corriente de I partido por R. Ya, ¿qué voltaje? A ver, si yo tengo ID igual IS por E a la VB partido por VT, vamos a decir por ahora, después si quieren le agregan el N. Vamos a omitir el menos 1. Entonces de aquí, VB va a ser NBT por el logaritmo de ID partido por IS. Entonces ese es el ID.
Entonces DO va a ser igual a menos NBT por logaritmo de este I sub D, y este I sub D es DI partido por R. Ah, ahí está, perfecto, ya llegamos. Súper. Entonces la salida está relacionada con el logaritmo de la entrada. O sea, si la entrada crece muy rápido, la salida va a crecer no tan rápido. Logaritmo, ya. O sea, va a ser algo así, más o menos. ¿Sí? O sea, si yo tengo una señal sinusoidal, la salida va a ser, bueno, si es positiva nomás, la salida va a estar como comprimida de alguna forma. O sea, esto me comprime las señales en voltaje. Esto es como un compresor. Comprime en voltaje. No es que comprima en el sentido de que se necesitan menos bits para transmitir, pero si yo tengo menos voltaje, después lo convierto a digital y ocupa menos bits, efectivamente. Entonces esto es una no linealidad que comprime. Bueno, y existe de la misma forma un antilogaritmo que hace exactamente lo contrario, que me produce un voltaje en la salida que es más o menos proporcional a alguna exponencial que depende de in. ¿De qué forma? Según esto. Perfecto, entonces esto me permite tener logaritmo y antilogaritmo. Ya. Oye, ¿alguien sabe cómo funcionaban las reglas de cálculo? ¿Cómo uno podía multiplicar con las reglas de cálculo? Yo nunca tuve una, me hubiera encantado tener una, pero... Ajá, una regla de cálculo toma logaritmos, suma y luego toma antilogaritmos. ¿Podemos hacer lo mismo con esto o no? Sí, ¿por qué no? Entonces multipliquemos. Entonces, si uno quiere multiplicar señales, toma DI, saca el logaritmo. Entonces, esto es log de DI, DI1, DI2, log, usando el circuito anterior, y tenemos logaritmo de DI2. Luego esto lo sumamos. ¿Cómo lo suman? Con operacionales. Y luego de eso hacemos exp, que es con este circuito, y ahí tenemos, qué bueno, o sea, podemos hacerlo, podemos multiplicar señales. Perfecto. Muy bien. Este otro, amplificador no lineal. Este es un amplificador que tiene una no linealidad. Bueno, así como está el super lineal. Pero digamos lo siguiente, digamos que la ganancia depende de R2 partido por R1. Yo podría hacer, por ejemplo, que cuando el voltaje de salida exceda un cierto valor, digamos 0,7 volts, cuando este voltaje excede 0,7 volts, este diodo va a quedar polarizado de forma positiva y esta resistencia va a quedar en paralelo con esta. Por lo tanto, la ganancia va a bajar, ¿cierto? Yo puedo hacer lo mismo para el otro lado también. Cuando sea menor que menos 0,7. Entonces este circuito va a tener una ganancia que se va a ver reducida a los 0,7 volts. Esto es DI, esto es DO. Entonces esto es R2 partido por R1. Y esto es menos, está al revés. Y esto de aquí va a tener que ver con esta resistencia. Y yo puedo hacer lo mismo, puedo anidar esto de hecho. Y puedo anidarlo y hacer cada vez más. Entonces yo puedo hacer varios tramos donde cada tramo me agrega más no linealidad. Eso se puede hacer. ¿Ok? Yo una vez probé este circuito, funciona impecable, es notable. Hágalo en Spice. Bueno, hay formas de hacerlo para que estos cambios ocurran no en 0,7, sino en otros voltajes. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6. Puedes poner fuentes en serie, pero poner fuentes en serie es incómodo porque tendrías que poner una pila que en realidad no está gastando potencia, sino que está haciendo las veces de una pila nomás. Entonces,
O ya puedes poner dos diodos en serie, también puede servir. Pero lo típico es hacer divisores resistivos que hagan que la señal se vea atenuada de manera que te cambie los límites al final, no de esta curva, sino que de lo que entra a esta curva, de la señal. Y luego al salir se te devuelve con la misma matemática y logras que estos límites queden en lugares arbitrarios. ¿Sí? Este. Ya. Bueno, esto es un amplificador inversor que tiene VO partido por VI de esta forma, punto gordo. ¿De acuerdo? Ya, pero si yo le pongo este diodo aquí y le pongo una resistencia, cuando el voltaje de salida sea mayor que 0,7, o sea, si estoy con entrada negativa, esta pendiente es menos R2 partido por R1, cuando este voltaje de salida sea mayor que 0,7, puse los 0,7 mal parece la otra vez, si es mayor que 0,7, este diodo conduce, porque este está en cero, cortocircuito virtual. Y si este diodo conduce, estas dos quedan en paralelo. Entonces la resistencia equivalente va a ser más chica, o sea, R2 va a ser más chico. Eso es. Oye, funciona impecable. Eso. Esto entiende, no se hace más que un divisor de tensión entre el diodo y la resistencia. Aquí. Es que, a ver, el diodo conduce y cuando conduce es prácticamente 0,7 voltios. Claro, pero eso está entre la salida y la entrada de Sí, entonces esta resistencia, ya, cambiemos este diodo por 0,7 volts como fuente. No es que sea una fuente, pero es parecido a una fuente. ¿De acuerdo? Entonces ahora tú puedes hacer el cálculo de cuál es el voltaje de salida en función del voltaje de entrada para esta configuración. Y va a llegar a que es algo así. Pero esta parte nunca ocurre porque cuando llega esta parte de aquí, esta parte se desactiva. ¿De acuerdo? Eso tú puedes hacer el cálculo. O sea, a ver, si quieres avanzamos un poco con esto. A ver, DO va a ser igual a 0 menos la corriente en esta dirección por R2 menos la corriente en esta dirección por R3 más 0,7. Yo sé que la corriente en esta dirección por R3 más 0,7 es igual a la corriente en esta dirección por R2. O sea, yo puedo calcular cómo se divide la corriente aquí. Y yo puedo calcular cuál es el voltaje final aquí. Entonces, se puede hacer el cálculo y llega a que la curva es así. Entonces, en todos estos circuitos hemos estado considerando el modelo de diodo ideal como Diodo ideal, sí. Si quieres puedes considerar diodo más real y ahí te va a dar algo que se curva un poco aquí, porque el diodo empieza a conducir antes de 0,7, pero conduce muy poquito y sobre 0,7 conduce mucho más. Entonces, sí, tú puedes considerar diodos más complicados. Pero en la mayoría de estos circuitos, excepto en este, por ejemplo, en este no lo hicimos, pero en la mayoría de los circuitos lo que hacemos es considerar modelo de caída constante de voltaje. Y en estos, de aquí, también podemos considerar caída constante o podemos considerar caída cero, porque si el voltaje de entrada es muy alto, el voltaje de salida casi no se le nota esta caída. Pero si uno quiere ser riguroso o relativamente riguroso, el voltaje de salida aquí va a ser Vp menos 1,4 volts. Y ahí pueden calcular la fuente y todo. Sí, en estos de aquí asumimos caída constante. En estos de aquí, caída cero. Y en estos de aquí da lo mismo. Este modelo da lo mismo el que usemos, este circuito va a funcionar igual. Ok, sigamos. Diodos en la práctica. Hay hartos tipos de diodos. Está el diodo rectificador, que es el principal que hemos visto, pero existe el Zener,
El Zener es este que tiene una caída de voltaje distinta cuando es polarizado en forma inversa. Está el LED. Está el display de 7 segmentos que usa varios LED. Está el fotodiodo, optocupla, diodo láser, diodo Schottky, célula solar, varactor o varicap, varistor, wow, hay harto. Diodo limitador de corriente, que mantiene una corriente constante. Diodo de recuperación de escalón, diodo túnel, diodo opuesto. Este es muy interesante, conduce mejor en forma inversa. Entonces para un lado da 0,7, para otro da menos que eso. Entonces aquí hay aplicaciones, esta es una tabla para que sepan que existen algunos diodos. Este es el LED, Light Emitting Diode. En inglés se les llama LED, y cuando ustedes van a comprar una tele de LED, en inglés les venden un LED TV set o algo así. Entonces no hablan de LED. Led Zeppelin sí, pero Led Zeppelin no viene de LED. ¿De dónde viene Led Zeppelin? ¿Ah? Led Zeppelin. Bueno, en los 80 y antes también, en los 70, hubo una moda de ponerle nombre a los grupos de rock, que fueran como algo que sonara gracioso, pero que estuviera mal escrito, como por ejemplo Def Leppard, que es como leopardo sordo, pero está mal escrito. Def se pronuncia como sordo en inglés, pero se escribe de otra forma. Y Leopard es como leopardo, pero se escribe distinto. Y Led Zeppelin es un ejemplo de ello. Led Zeppelin, si uno escucha Led Zeppelin, es Zeppelin de plomo, más pesado que chupete de fierro, más pesado que Zeppelin de plomo. Es como eso, porque era música pesada para su tiempo, grande Led. Entonces, Led Zeppelin no tiene nada que ver con un diodo emisor de luz. ¿Viene algunos de ustedes la expresión de ajá? Sí, ya, ok. Ajá es otro grupo, pero eso es pop, yo no le hago al pop. Ok, Light Emitting Diode, o diodo que emite luz, es un diodo que está en un encapsulado transparente que está diseñado para generar fotones. Entonces este diodo genera fotones. ¿Cómo los genera? A ver, hablemos de esto. En un LED, la unión PN está hecho de un material semiconductor con bandgap directo. Entonces esto se fabrica de una forma tal que cuando los electrones pasan para este lado y los huecos pasan para ese lado, existe una recombinación. Entonces este electrón pierde energía porque cae en un hueco. Típicamente en un diodo de silicio, esa caída de un electrón a un hueco ocurre a través de fonones, que son pequeñas vibraciones en la estructura cristalina del semiconductor. Pero si se utiliza en cambio un material semiconductor con bandgap directo, esa caída es directa. Esa caída emite un fotón. Entonces sale un fotón a partir de esa caída de un electrón a un hueco o al revés aquí. Perfecto, entonces esa recombinación produce luz. Y esa luz queremos que salga del material semiconductor. Entonces hay que hacer esto lo más cerca de algún tipo de superficie y ojalá que el lente aquí, que se pone en el diodo LED, tome los fotones y los saque para afuera. Entonces esto es un encapsulado que ayuda a que el LED funcione. No es trivial sacar esa luz. O sea, lo típico sería que esa luz se recombine, esa luz golpee un par electrón hueco y se forme otro par electrón hueco acá. Entonces, no es tan trivial que estos LED tengan buena eficiencia. Los primeros LED tenían pésima eficiencia, pero la ingeniería sobre los LED mejoró y ahora son súper eficientes y ahora está de moda iluminar con LED. No se ven muy bonitos, pero pucha que son eficientes. El bolsillo lo aprecia mucho. Ok, oye, ¿y de qué dependerá el color de esta luz? De la frecuencia de qué. Ah, no, momento. Esto no está así saltando de manera permanente, sino que digamos que al caer un electrón, si tuviera un puro electrón y un puro hueco, y cae ese electrón, ese emite un fotón de un color particular. ¿De qué dependerá el color de ese fotón? De la energía de separación de banda. O sea, si yo quiero un LED azul y no un LED rojo,
¿Qué tengo que hacer? Aumentar esta energía de separación de banda. Perfecto. Entonces, ¿tendrá algo que ver el color del encapsulado con el color de la luz que sale del LED? Nada que ver. Perfecto. Entonces, el color del LED depende de su G, de la energía de separación de banda. Si queremos un LED rojo, vamos a tener una energía de separación de banda del orden de 2 volts. O sea, un LED rojo funciona más o menos con 2 volts. Y un LED azul funciona con casi 3 volts. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? Oh, wow, no sabía por qué, ahora lo sé. Oye, y un LED violeta funciona con 3,18 volts más o menos. Oye, qué buena. Y un LED blanco, ¿dónde está el blanco aquí en el espectro? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Con qué hacen blanco? Chuta, con varios colores. Entonces, ¿cómo hacemos un LED blanco? Hay dos formas. Poner varios diodos juntos en un solo encapsulado que emitan diferentes colores. Y hay otra forma de hacer un LED blanco, que es pasarnos a ultravioleta. Entonces, UV, la luz ultravioleta, que es radiación ionizante, que produce ionización de diferentes moléculas, y eso a su vez produce daño en la piel, que es muy malo. Bueno, la radiación UV, al ir saliendo del diodo, este diodo tiene algún tipo de encapsulado que recibe esta radiación UV y reemite radiación de luz blanca. Entonces, esa es otra forma en que funcionan los LED blancos, que emiten internamente UV y que al pasar... Ah, lo mismo que esto, ¿cierto? Estos de aquí también internamente tienen radiación de alta energía, es UV, pero tiene un recubrimiento... ¿De qué el recubrimiento? ¿Algún tipo de fósforo o material, un compuesto de fósforo? ¿Les suena o no? Y ese recubrimiento luego recibe esta energía y la reemite con fotones de menor energía en diferentes colores. Ok, oye, que se aprenden cosas en este curso, sí. ¿Existen comercialmente los diodos blancos que se fabrican así con varios diodos de distintos? No lo sé, porque eso no lo sé, yo sospecho que puede haber, pero no debe ser tan fácil sacar luz blanca, porque yo imagino, si uno fabrica 3 diodos de diferente color en un encapsulado, eso se puede hacer, se hace, pero necesitas diferentes corrientes en cada diodo para que te dé luz blanca. Entonces el espectro va a variar de acuerdo a la corriente que use. Entonces no sé si existen comercialmente diodos blancos que tengan 2 patitas. Entonces típicamente los diodos blancos tienen 4 patitas. Entonces tienes algo así, por ejemplo. Ahí 4 patitas. Y tienes 3 LED R, G, B y controlando la cantidad de corriente en cada LED, tienes eso. Ya. ¿Más preguntas? Sí. El LED funciona, la ecuación del LED es igual a la de un diodo normal. Es igual, sí. Sí. Es la misma cosa, pero el voltaje es más grande. Ah, ¿y qué voltaje es más grande ahí? Ah, el I sub S seguramente me cambia. Ah, pero qué raro, porque el diodo normal es 0,7 volts. El otro diodo, chuta. Oye, ¿y la exponencial tiene algo con 0,7? ¿Algo que privilegie el 0,7 o no? No, para un I sub S típico, el diodo tiene una caída de 0,7 volts. Pero no hay nada fundamental en estos 0,7. No es que vengan de alguna parte en particular. Entonces, un diodo R va a tener una exponencial que recién se empieza a notar su corriente para valores típicos de corriente de diodos. ¿Y cuánto será una corriente típica de diodo? ¿Será un amper? De un diodo de estos chiquititos de 5 milímetros. Esto es el típico de 5 milímetros. 10 mili, va por ahí, va del orden de decenas de miliamperes. 100 mili ya es harto, típicamente 10, 20 mili. Con eso uno ya ve el diodo bastante iluminado. Entonces, para 10 mili va a tener una caída del orden de 2,1 volts o algo así. Pura coincidencia que sea el triple. Es coincidencia, sí. Oye, esto típicamente el encapsulado tiene esta parte es de plástico y tiene un lado plano,
Si ustedes le cortan las patitas y no saben qué lado es el lado del cátodo y qué lado es el lado del ánodo, solo tienen que mirar el lado plano. Si fueron malulos y le aplanaron el otro lado, solo tienen que mirar dentro cuál es el terminal más grande. El terminal más grande es el terminal negativo. ¿Ok? Y cuando no le han cortado las patas, la pata más larga es la positiva, la más corta es la negativa. Ok. Ya vimos eso. Display de 7 segmentos. ¿Cuántos pines hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo asumir con cierta seguridad que hay 10 pines. ¿Cómo yo puedo encender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con solamente 10 pines? Ajá, entonces todos los cátodos o todos los ánodos están conectados juntos. Entonces, si esto es ánodo y esto es cátodo, cátodo común significa que yo tengo diferentes segmentos conectados al mismo cátodo. Entonces yo al aplicar un voltaje positivo aquí, enciendo cada LED por separado y esto lo conecto a tierra. Ánodo común significa que todos tienen el mismo ánodo, y esto se conecta a VDD, y cuando yo quiero encender alguno de estos, ¿qué hago? Los conecto a tierra, perfecto. Antes de pasar a fotodiodo, sí. Es un chip, probablemente. Y reciben un número BCD y codifican para estas piezas. ¿Cómo se llama? Se llaman codificadores BCD a 7 segmentos. Sí. Ya, oye. Sí, uno les mete BCD por un lado y sacan 7 segmentos por otro. Oye, hay otro asunto importante con los LED. Para polarizar el LED, yo le aplico un voltaje que puede ser 5, 9, 12, 15, 18 volts. Pero si yo aplico ese voltaje a un diodo, la corriente va a ser enorme. Entonces tengo que usar algo que limite la corriente. Para limitar la corriente uso esta resistencia. Esa resistencia limita la corriente. Entonces uno tiene una resistencia de un cierto valor. ¿Qué valor? Bueno, uno tiene que calcularlo de manera que la corriente del LED sea del orden de algunas decenas, pocas decenas de miliamperes, 10 miliamperes, 20 miliamperes o lo que diga la hoja de datos. Entonces, si yo tengo 5 volts, no sé, yo voy a ocupar 220, 270 ohms. Si yo tengo 9 volts, voy a usar, no sé, 470 ohms a 1 kilo, qué sé yo. ¿De acuerdo? Son típicos valores. Eso. ¿Qué más podemos ver aquí? Ya estamos terminando la clase, así que dejémoslo aquí nomás. Próxima clase hablamos de fotodiodo. Terminamos con diodos. Y voy a traerles un juguete la próxima clase, para que ustedes vean algo. Un juguete súper simple, ¿eh? Pero que igual cuando yo lo vi la primera vez, después de que lo fabriqué, dije, oh, interesante. Ya, eso queda para el lunes. Hay una tertulia muy corta hoy día, y de ahí nos vamos. Así que en 10 minutos más nos vemos de nuevo. A ver cuánta gente hay. Normalmente no lo habría hecho si no me hubieras preguntado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21. Pero uno votó el curso. Ya estamos como en el borde. Ya esta se sube. Ya, ok. Oye, qué bueno que preguntaste. Hola. Bien, no me saludes, estoy enfermo. Me siento pésimo. Voy a contar el 5, ya estoy pronto el 5.